Bueno, hemos terminado recién nuestro Consejo de Gabinete convocado por nuestro presidente Sebastián Piñera en un ambiente de mucha cordialidad, de amistad. Estamos contentos como lo decía el presidente, primero, sin duda por que finalmente se desechó ayer la acusación constitucional. La ministra Cubillos, Marcela Cubillos, es una ministra muy importante para nosotros. Somos un equipo donde no solamente trabajamos cada uno en lo que nos encomienda el presidente, sino que nos apoyamos mucho y tenemos grandes cariños. Entonces, cuando uno lo pasa mal, cuando uno de repente tiene difíciles momentos, el resto también estamos preocupados, así que en ese sentido y con mucha humildad fue un consejo de gabinete con muy buen espíritu. Ustedes pudieron ver el mensaje que dio el presidente en términos de la importancia de los temas que nos están convocando, que son grandes causas finalmente, como por ejemplo enfrentar la sequía. El presidente habló del terremoto silencioso. Cuando fue el terremoto antes de asumir el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, abrazamos esa causa entre todos y finalmente la reconstrucción fue posible, a diferencia de otros países con terremotos tan destructivos como el que vivimos. Como chilenos pudimos levantarnos rápidamente y eso lo hicimos entre todos. Lo hizo el gobierno, lo hicimos apoyados por la oposición y lo hicimos con todos los chilenos. Hoy día enfrentar esta grave sequía que está afectándonos como país, producto del cambio climático, entre otras cosas, es una causa que nos tiene que convocar a todos. Es ese terremoto silencioso por el cual tenemos que dejar las diferencias de lado, ponernos en el lugar de aquellos que hoy día la están pasando mal. El presidente hoy día estuvo en la cuarta región y pudo escuchar los testimonios de los pequeños agricultores de lo que significa la sequía para ellos. Y por eso el presidente nos llama a poder poner por delante las grandes causas que nos unen, que nos convocan, que le hacen bien a los chilenos. Hablaba también el presidente del clima primaveral. Y efectivamente esta primavera llega con buenas noticias, no solamente para nuestro gobierno, lo decía yo en la mañana, estamos empezando a cosechar lo que con mucho esfuerzo sembramos desde el primer día, pero no tirándonos flores nosotros, sino que dándole las gracias a todas las familias de nuestro país, porque parte de lo que hoy día estamos sacando adelante como país se los debemos a los chilenos y a las chilenas. El compromiso de duplicar el crecimiento económico, con lo que eso significa, es una realidad. Lo mismo que la generación de empleo. Las remuneraciones han aumentado un 2%, la inversión está creciendo un 4%. Vale decir, esta economía se reactiva con inversión privada, pero también con inversión pública. Y eso son buenas noticias para nuestro país. Metas que nos pide el presidente: sacar adelante en estos 4 meses legislativos que tenemos hasta enero el aumento de las pensiones para 2.700.000 adultos mayores de nuestro país. Ese aumento en las pensiones que son importantes para llegar a fin de mes, para poder enfrentar de mejor forma los gastos que tienen en el día a día los adultos mayores. ¿Quién se puede oponer a eso? Nosotros creemos que nadie. Sacar adelante la reforma tributaria. ¿Qué significa sacar adelante la reforma tributaria? Fíjense que no es ni más ni menos que sacarle esa tremenda mochila burocrática a las pequeñas y medianas empresas que dan más del 70% de los empleos de nuestro país y que son profundamente de clase media. Eso significa sacar adelante la reforma tributaria. También aprobarse la cuna universal, después del derecho a voto de las mujeres, del postnatal de 6 meses que logramos en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esto es un gran logro para mujeres, también para los hombres, pero sobre todo para los niños de nuestro país. La infancia, los niños primeros en la fila, la cuna universal y un nuevo Servicio Nacional de Menores. Y finalmente, seguridad ciudadana. Y ahí está logros que hoy día agradecemos que hemos logrado esta semana en el Congreso, como es aprobar desde las distintas comisiones el control preventivo de identidad a menores o a mayores de 16 años y menores de 18 años, lo que estamos avanzando en materia de migración y también el avance que hubo esta semana en la modernización a nuestras policías.
La verdad que harto trabajo, el presidente habló de un segundo tiempo que se enmarca en un contexto de ya casi el cumplimiento de 2 años de gobierno y sin duda de enfrentar el próximo año elecciones regionales y comunales y posteriormente parlamentarias y presidenciales. Y lo que nosotros esperamos en este segundo tiempo, que si va a estar marcado electoralmente, ojalá que la oposición nos acompañe en términos de pensar que los chilenos están primero privilegiando la unidad y el interés nacional y no solamente el cálculo electoral. Recibo su pregunta. Ministra, cuando usted habla de clima primaveral, ¿ese mensaje también va, por ejemplo, a la oposición? ¿Cómo se llega a ese concepto de unidad que al menos trataba de instalar el presidente al inicio del Consejo? Nosotros, y ustedes lo saben, hemos planteado el poder avanzar desde la unidad, en la búsqueda de acuerdos desde el primer día. Muchas veces nos han tirado el mantel, pero hay una oposición que ha logrado entender que las causas que tenemos que abordar en beneficio de la familia de nuestro país son causas que hacen mejor a Chile. Y nosotros vamos a seguir apelando a eso. Y esperamos que los que quieran sumarse puedan hacerlo, privilegiando los intereses colectivos, el bien común, por sobre las ventajas pequeñas o los intereses electorales. Aquellos que se quieran restar, la verdad que uno no está obligado a lo imposible, pero lo vamos a seguir intentando. ¿Eso significa que vamos a marcar nuestras diferencias con fuerza? No, significa que sí lo vamos a hacer. Vamos a marcar nuestras diferencias con fuerza, muchas veces con pasión, porque tenemos diferencias, tenemos miradas distintas, pero lo que nos une es que todos queremos lo mejor para nuestro país. Y cuando uno ve el escenario de los países vecinos, cuando uno mira, por ejemplo, la recesión económica que enfrenta Argentina, la crisis política que está enfrentando Perú, el estancamiento económico en países como Brasil, como Colombia, como México, uno mira a Chile y no solamente se siente orgulloso, sino que siente una obligación ética, moral, de seguir cuidando nuestro país entre todos. Hola, ministra. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Dos cosas. El 25 de octubre es el plazo fatal para renuncias. El presidente les pidió que transparentaran algo respecto a ese tema. Y lo otro, sus palabras, tal vez un mensaje al Partido Socialista, ¿no? Lo primero es que nosotros hemos venido trabajando, así yo se los he dicho en otras oportunidades, con nuestras autoridades, particularmente regionales, intendentes, gobernadores, secretarios regionales, ministeriales, para saber quiénes tienen intención de poder ser candidatos a las próximas elecciones a gobernador regional o a alcaldes o a concejales, y eso también conversándolo con nuestra coalición de Chile Vamos, con nuestros respectivos partidos. Eso lo hemos ido haciendo para poder el día 25 de octubre tener los reemplazos ya instalados y poder seguir haciendo el trabajo regional que se está haciendo a lo largo de todo Chile y en eso vamos muy avanzados. Con respecto a si en el gabinete hay algún ministro, subsecretario que ha manifestado intención de poder ser candidato en estas elecciones regionales, la verdad es que hasta ahora no. Y por lo tanto, en ese sentido, no fue tema dentro del Consejo de Gabinete el que alguno señalara que eso podía ser una posibilidad. Respecto a lo que me consulta del Partido Socialista, sin duda que son conflictos internos que ellos tienen que ver cómo lo resuelven y uno podría como gobierno ser un mero espectador y la verdad decir, bueno, problema de ellos, que es lo que pasa. Pero a nosotros de verdad que nos importa una oposición sólida, consolidada, una buena oposición para Chile. No solamente un gobierno que tiene claridad cuál es su hoja de ruta, con un presidente que la lidera con firmeza y con convicción como el presidente Sebastián Piñera, una coalición como es la nuestra que ha sido leal, colaboradora, que ha estado en las buenas y en las no tan buenas con nosotros, sino que también en una democracia como la nuestra, nuestros compatriotas también se merecen una buena oposición, así que ojalá que puedan resolver sus problemas.
Ministra, buenas noches. Aprovechando la última parte de su respuesta, ¿qué relaciones usted espera tener con la oposición, sobre todo en el ámbito legislativo, puesto que se vienen proyectos emblemáticos, quedaron tensionadas las relaciones dentro de ellos con la última acusación constitucional que se rechazó, pero ¿qué espera, por ejemplo, con ellos para dialogar en el presupuesto, la reforma emblemática que están promoviendo y también el proyecto de las 40 horas que se va a votar próximamente? Bueno, que pongan por delante las distintas oposiciones que hoy día existen y conviven en el Parlamento, los intereses de los chilenos, los intereses de los ciudadanos, el bien común, por sobre el bien particular o el bien partidista. Hay una oposición, o parte de una oposición, que sí lo ha entendido así. Y eso finalmente, cuando uno tiene una real vocación de servicio público y logra avanzar hacia mejorar y permitir y fortalecer la calidad de vida de las familias chilenas, finalmente es lo que a uno le llena el corazón. Y nosotros esperamos que con esa oposición, y ojalá que se sumen todos, aun cuando desde el primer día existe una oposición que ha dicho que no nos va a apoyar en nada, ojalá que haya también cambio en la voluntad y en la decisión de ellos. Muchas gracias.